Ser podcast. Hoy por hoy Magazine. Ser podcast. Durante mucho tiempo oiremos hablar de las conversaciones grabadas por Koldo García con el exministro José Luis Ábalos, que declara no reconocerse en ellas, y con Santos Cerdán, por entonces secretario de organización del PSOE. ¿Y lo de Barcelona? 550 años y ahí descontado. Entonces, lo de Sevilla... El informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, ya lo saben, recoge la transcripción de conversaciones donde, entre otras cosas, instruye qué hacer con las papeletas en las primarias socialistas, se negocia el reparto de comisiones por adjudicaciones de obra pública y el reparto de mujeres. Si vienes aquí tienes a la Ina, ¿cómo es? A Ina, que está bien, ya está perfecta. Y la colombiana, ¿no? Y la colombiana nueva. Y la otra esto... No, sí que quiere, la otra también, pero da por qué cambiarlas tú. Sí. Pero a ti te gusta más Ariadna. No creo, la Carlota se enrolla que te cagas. Pues la que tú quieras. O Ariadna y Carlota. No corresponde al rincón y a la esquina hacer análisis político, lo hemos estado haciendo hasta hace unos minutitos, pero sí ahondar en una de las derivadas de este caso, que es lo cutre, lo sórdido. Comenzamos. Cutre, cómo hacerse un esguince, eso es muy cutre. Cutre, como tocar el bajo pan, que eso es muy cutre. Cutre, como tomar ibuprofeno, eso es muy cutre. Limpiar el horno, ser metalero, ser freelance, ir en autobús, hacer la renta, leer el marca, ser viejo, pagar Disney Plus. Así en resumen podemos decir que la vida es tope cutre. Marta Sanz, buenos días. Buenos y cutres días. Cutres días. Manuel Delgado, buenos días. Buenos días. Sí. ¿Te has recuperado de la Anita San Joan? Bueno, es mi noche, ya lo... ¿Lo diste todo, Manuel? Creo que sí lo dio. Sí, no, hombre, es una fiesta importante y desde luego es el momento intenso de mi Peter Panismo, que es lo que permite distinguir entre hacerse viejo, que es lo que me hago, y hacerme mayor, que es lo que nunca consigo acabar de hacer. Pero sí. Sí. Tenéis que veniros una noche al barrio Forpien, como hacemos una hoguera todavía. Pues oye, en cuanto esto caiga en un fin de semana nos lo podemos plantear. Venga. ¿Vale? Vale. Espero. Venga, vamos con lo cutre y lo sordio, que no tiene nada que ver con lo que estábamos hablando ahora con Manuel. Ha sonado lo que ha sonado. Manuel, que ya sabes que eso lo dejamos para las tertulias del hoy por hoy. Ese es tema de análisis político. No tienes que pronunciarte o sí, tú haz lo que tú quieras, pero sí sobre el trasfondo cutre, bochornoso y sórdido, Manuel, que envuelve este caso de corrupción. Bueno, de entrada digamos que una verbena de San Juan suele ser cutre, no a ser glamurosa, sería ridículo, es cochambrosa, claro, como la mayoría de tradiciones en este país y entero, que en todos, pero no en nuestra verbena es cutre, como debe ser. Y en cuanto a esto del tema político, pues mira, yo que pues ya sabes que no entiendo, pero creo que ese tipo de cosas están bien porque en el fondo nos informan de cómo funciona el mundo de verdad, porque es lo que hay. Y en cuanto a esto de ser putero y corrupto, oye, tampoco es para tanto, tú. Pero oye, tenemos un rey que, ¿no? Y oye, no, en broma, y ni siquiera nadie le ha abierto expediente. No sé cómo se le abre expediente a un rey. Pero bueno, oye, y el Trump deja de estar, tío, es el puto rey del universo. Entraría también en el departamento de cutres. Claro, pero escucha una cosa. Oye, a ver, ya sé que en la radio se pillan malas ironías, excepto en el rincón y en la esquina, claro, cuyos oyentes las pillan todas, claro, a la primera. Totalmente. Venga, vamos con las buenas costumbres. Después de esta primera reflexión de Manuel, las primeras costumbres tienen que ver con las palabras, con ahondar en las palabras. Así que, Marta, es tu turno. Yo abro con cita literal, comillas. Hoy en día, cutred se refiere a una combinación de factores que evocan una sensación de baja calidad, falta de gusto, chapuza, improvisación descuidada y en ocasiones hasta un cierto grado de vulgaridad. No se limita únicamente a lo material, sino que también puede aplicarse a comportamientos, actitudes, ideas o productos culturales. La definición es del diccionario bíblico.
fantástico. Vale. Me pareció absolutamente sensacional. Está súper ajustada. La encontré en la red y además ahí también te cuentan que la palabra procede probablemente del caló y aludía a la cama, al catre pobre, y así pues podemos hablar de una fiesta cutre, de un bolso cutre. Los niños se quedan siempre muy decepcionados con sus fiestas de cumpleaños. ¡Ay, que es cutre y tal! Porque no ha ido Leticia Sabater a cantar o cosas. En mis tiempos sería un poco así. También podemos tener un amigo cutre. De hecho, los tenemos a montones, no sé vosotros, yo sí, y me alegro muchísimo. Podemos decir que un comportamiento es cutre, un pensamiento es cutre, algo que no llega. Tu razonamiento es cutre, no llega, no alcanza. Papacitos, mamacitas. Salchipapa. Salchicha y papa. Tiki, tiki, tiki. Ella ha mencionado a Leticia Sabater, no sé si habías pedido también la canción. Sí. También sí. habías Viva pedido la salchipapa. Viva lo cutre. Manuel, ¿cuál es tu relación con lo cutre? Bueno, es que yo voy a insistir en este argumento y luego espero ofrecer ilustraciones incluso personales, pero vamos a ver. Lo cutre, en el fondo, es lo real. A ver, vivimos una especie de ficción que hace creer que nuestras relaciones son lo que parecen, incluyendo las de este espacio, que está hecho de amabilidad, cortesía y respeto mutuo. Pero eso no es verdad. Lo digo de verdad. ¿En qué consiste, por ejemplo, ser cortés? Que es básicamente en lo que nos empeñamos en ser a la vida cotidiana. Queremos ser corteses, educados, pero la idea de cortesía tiene que ver con la idea de vida en la corte. La imagen de un baile cortés, y todos hemos visto en las películas bailes corteses, pues consiste en esto, en la diferencia, en el halago mutuo generalizado, en el disimulo, en la afectación, por supuesto en la hipocresía. Pero eso es solamente lo que parece. En el Parlamento, en el trabajo, de la vida ordinaria, incluso en la calle, vivimos como si fuera todo un baile cortés, pero en cuando de pronto existe la mínima oportunidad, esa especie de superficie de piel, automáticamente a la mínima se descubre. Somos unos cutres. Y somos cutres. Es que a ver, Ángel, sí, Marta, yo quisiera veros delante del Romy a las 7, a las 6, a las 5 de la mañana. Yo veré, o sea, mejor que no. Oye, yo estoy monísima. Mira, yo me he atrevido a mandarle a Sebe una foto que no sé si os he enseñado, que podían ser muchas fotos. Sí. O sea, digamos, no sabéis hasta qué punto soy una persona impresentable. Y lo que digo siempre de lo que dice mi suegra y de esto es hasta que le ven comer, es verdad. ¿Pero qué? ¿Vosotras qué? A mí me ha gustado mucho tu ombliguito, Manuel. ¿Puedo explicar la foto en qué consiste? Sí, hombre, claro, vale. Que si falta yo. Es que yo le preguntaba al arranque del programa a Manuel por la verbena de San Juan porque nos ha hecho llegar una fotografía de él, ¿qué expresión sería? Derrumbado, dormido, acabado, desorientado. Muy desorientado. Así como mal sentado sobre una silla de estas de plástico de verbena, como tiene que ser. Con el botón de la barriga abierto. Con un manchurrón. Con un manchurrón. Así la cabeza sobre el hombro. Exacto. Tal. Pues pero con las gafas puestas, creo recordar. No, ¿las llevabas las gafas, Manuel, o no? No, tampoco me acuerdo. Es que yo no me acuerdo de nada. No me acuerdo. Pero, oye, soy yo y sois vosotras. Y sois la gente que nos está oyendo. ¿Qué pasa? Claro. Por suerte. Vale. Pues mira, como hablabas de bailes corteses, vamos con el gato pardo, ¿te parece? Venga. Que ese es un baile mítico. Buenas noches. Buenas noches. Lilia. Buenas noches. Buenas noches. Señora. Buenas noches, querida. Don Diego. Fabricio. Margarita, querida. Qué alegría volver a veros. Habéis llegado pronto, pero tranquilízate. Vuestros invitados no han venido todavía. Estela, querida. Qué bien estás, Concheta. Qué bonito vestido. Fabricio? Querido Francesco Paolo. Buenas noches, don Diego. Hombre. Hola, Alfonso. Oye, espera. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias una vez más, tía. Te he pedido un sacrificio, pero era indispensable que fuera invitado. Compréndelo. Se puede decir que esta será la presentación de Angélica en sociedad. Sí. Dime, ¿y el frac de Don Calogero? La verdad, tío, este no es el mismo que lució en Dona Fugata. Este es el baile, aquí todo el mundo educado, aquí todo el mundo, pero claro, esto, Manuel, es puro teatro. Es que todo es puro teatro, Ángel. Sabe mal decepcionarte, pero no. Mira, había un anuncio que quizás recordaréis, hombre, ahora sería inconcebible, pero entonces existía, que era: todas las mujeres llevan en su interior una princesa. Sí. Y luego había una cosa que añadía, que era, y para nosotros, y no me acuerdo exactamente qué es lo que decía, pero bueno, el caso es que es algo parecido. En nuestro interior, también en el vuestro, lo que hay es un torrente, hombre. Ya tú lo digáis, porque hay, claro, el torrente de Santiago Segura es un torrente facha, pero créeme, hay torrentes comunistas y hay torrentes feministas. Es decir, todos tenemos ese aspecto impresentable, que acaso es el que más nos dignifica, pero es que es el real. Pues es la que es el real, ya está. Déjame que nos vayamos a publicidad.
pidamos a los oyentes 900, 100, 800 que nos cuenten, que nos reflexionen sobre lo cutre, lo más cutre que han visto. Si piensan como Manuel, que en cuanto dejamos de aparentar, todos somos un poco cutres. Cheneta, ahora ¿qué mierda es esta? Cerdo dulce, ¿no le gusta? ¿Cómo va a gustar? Si esto es corteza con mermelada. ¿Y esto? ¿Para tocar tambor o qué? Tráeme cubiertos, tráeme el segundo plato, llévate esto. Y trae pan. Sí. Chenita, ¿tú cachondeo? ¿Es bambú? Esto es lo del oso panda. Sí. ¿Y el pan? No hay pan. ¿Que no hay pan? ¡Hola, tus cojones! No hay pan. El encargado. ¡Que venga el encargado! ¡Hombre, que venga! Por la noche con su coche vigilando. Decía Manuel, todos somos algo torrentes. Lo que pasa es que Torrente es un facha, dice, pero torrentes los hay comunistas, los hay de todas las ideologías, los hay feministas, hay mujeres torrente, hay hombres torrentes, todos somos un poco torrente. Y escuchábamos ahora este fragmento de la película Torrente, de una de ellas, 900, 100, 800, para que ustedes nos llamen y nos hablen de la cutrez, de lo cutre, de lo sórdido. Porque, Marta, hasta la cutrez tiene escalones, ¿no? Y categorías. Bueno, Torrente desde luego es lo cutre en su acepción más guarra, mezquina, facha, inmoral y al mismo tiempo, por mucho que nos haya cambiado el sentido del humor, lamentablemente simpática. Hay cosas que siguen haciendo mucha gracia de Torrente. Luego tenemos lo cutre en su acepción básicamente guarra, que es el señor Barragán, sí, que a mí nunca me hizo la verdad mucha gracia. Luego tenemos lo cutre en su acepción mezquina, que es el archipobre y el protomiseria del Domine Cabra de Quevedo. O sea que lo cutre es un universo y a mí, por ejemplo, hay una parte de lo cutre que me despierta muchísima simpatía, que es lo cutre marginal. Son los carpantas del mundo, los managers y los delincuentes de Kiko Veneno. ¿Os acordáis de esa canción maravillosa de Kiko Veneno, en la que te aseguraban que su sombrero está bien roto y los rayos pueden entrar en su cabeza? Ese cutrerío pues es pura elegancia en realidad, ¿no? El sombrero sirve como ilustración, pero tenemos una canción maravillosa que es Los Managers, que habla de ese cutrerío precario, de falta de medios, en el que es muy importante la capacidad de improvisación y en el que también es fundamental el sentido del humor y no tomarse muy en serio uno mismo para seguir adelante. El perfeccionismo, cuando no hay medios, no procede. Vale, este está muy bien, pero luego están los cutres, Marta, que no caen tan bien como los managers de Kiko Veneno. Bueno, tenemos los cutres, además hay que decirlo, los cutres. Tenemos los cutres sistémicos, que es esa acepción de lo cutre donde se sintetiza lo feo, lo mezquino y lo sucio, ética y estéticamente, ¿no? Éticamente está el pensamiento ese cutre de que el que no roba es porque no puede, que las personas buenas son tontas de baba, el dame pan y llámame tonto, la listeza zorruna, esa que a veces parece que queda también, y que cristaliza en el mal gusto que se ve en el peinado de Bárcenas, en las camisetas de Ábalos, en el chalé de Roca, que nadie se olvide del chalé de Roca, que fue, vamos, el epítome de no se sabe qué. Y en lo cutre pues, sistémico se fusionan esa perspectiva ética y estética. Para mí, yo lo siento mucho, el capitalismo es muy cutre, el mito del hombre hecho a sí mismo es muy cutre y Madrid se está convirtiendo en una ciudad ultra cutre, de quiero y no puedo, falsa y con profes universitarios que Ayuso se va a buscar a Miami. Mira, Madrid se está convirtiendo en una ciudad cutre, pero tú, Manuel, ¿dirías que España es cutre? A ver, en primer lugar, en España, pero es que tampoco estoy seguro que no sea en otros sitios. Toda boda acaba en bodorrio. Sí. Por principio, digamos, al final el suegro, el padre de la novia acaba, digamos, con un pedo. Con la corbata en la cabeza. Ya, pues estoy... Pero realmente uno podría pensar que hay una tendencia en España a convertir la cutrez en cultura nacional. Lo que ocurre es que hay un peligro, que es el de atribuir un elemento de clase a la cutrez. Y esto no es justo. Yo creo que en España, si alguien fuera cutro, sería sencillamente la monarquía. Y no hablo únicamente... Perdona, ¡uy!
Me he equivocado. Quería decir la aristocracia. Vale. Bueno, igual me he equivocado. Ha sido un pequeño error. No, pero entonces de pronto me venía a la cabeza la escopeta nacional, en que Luis Escobar es realmente un aristócrata, por el antonomasia, con todas las de la ley, que es realmente cutre, especialmente con ciertas colecciones que conserva como el tesoro más preciado. Dispara aquí, al ojo, que el mierda de tu hijo me dejó sano. Déjame ciega para que no pueda ver la basura de esta familia de rijosos. Ser tan garañón y tan putero como tú. No. Coleccionar también sus conquistas. Esas no. Pues Esas mira, mira lo que hago con las pollas. Mira. ¡Qué bueno! Ya no me digo ¿Está cortado? Mari Carmen, 15 años, 3 veces. Aurora, 23 años, 12 veces. ¿Pero de qué es la colección? Pero si son pelos de coño. Venga, muchachos, animaros, a pasar por La escena de la escopeta nacional con Amparo Soler Leal. Oye, Manuel, ¿tú dices que Bárbara Rey sale en la escopeta nacional? Sí, es la amante representante de López Vázquez. Sí. No recordaba el personaje. Ahora Berlanga es, desde luego, uno de los que más y mejor retrata esa cutrez nacional. Mira, yo le preguntaba a Manuel si España era cutre. Ahora completamos el mapa mundial del cutrerío, pero la escopeta nacional, recuerden los oyentes, que transcurría en la finca Los Tejadillos de los marqueses de Leguineche, pero el dinero, y de algo hablaba ya Manuel, ni el dinero ni los títulos son inmunes a lo cutre. Y además hay una especie de pretenciosidad cutre muy difícil de definir que asocia el dinero al buen gusto, ¿no? Entonces yo me imagino esos salones llenos de taxidermia, de las cadenas de oro, el consumo de mujeres caras, todo cutre, la ostentación cutre, y creo que en eso también hay un componente muy machote y muy viril. En el cutrerío hay algo muy masculino, muy no sé, varón dandy. El problema es que todo ese mal gusto y esa ranciedad que huele eso al club de pub, de cine de destape, se asienta en un comportamiento pretencioso propiciado por la lógica del negociete en un sistema pernicioso de corruptores y de corrompidos. Aquí hemos comentado alguna vez que es muy difícil establecer el límite entre la legitimidad de los negocios, los aspectos legítimos y ilegítimos a la hora de ganar dinero. Y como aquí nos gustan las palabras, que yo creo que nos gusten las palabras no es lo mismo que nos guste la palabrería ni el discurso vacío, y nos gustan mucho los neologismos. Yo he pensado que hay muchas palabras asociadas a lo cutre. Tenemos lo cutre, la cutredad, la cutrería, el cutrerío, pero a mí hoy me gustaría introducir un neologismo que sería la cutrefacción. Cutrefacción. Creo que cutrefacción es un neologismo absolutamente necesario. Sería esa mezcla de cutrez y putrefacción que describe el proceso de descomposición hacia lo cutre de la moral íntima, pública, de la práctica política, de la cultura. La cutrefacción es lo peor, porque pudre la democracia desde dentro, y yo creo que es como el puro corazón de las tinieblas de Joseph Conrad, eso que nos descubre el horror. Y aquí yo creo que vendría a cuento pues reproducir un fragmento de Apocalipsis Now. No creo que existan palabras para describir todo lo que significa el horror. El horror. El horror tiene rostro. Tienes que hacerte amigo del horror. El horror y el terror moral deben ser amigos. Si no lo son, se convierten en enemigos terribles. ¿Te ha gustado lo de la cutrefacción, no, Manuel? Está muy bien. Bueno. Sí, muy bien, brillante. Y si seguimos cartografiando lo cutre, España es cutre, ¿el resto del mundo es cutre? A ver, es que lo que estoy defendiendo es que el mundo es cutre, no es que el resto del mundo es todo cutre. Es cutre. Es que existe un fondo oculto, secreto, maldito y apestoso o simpático que está hecho de cutrez. Y lo otro es una superficie que nos permite ir tirando porque nos asustaría enfrentarnos con la realidad, que sería justamente, que es lo que le pasa a Marlon Brando en Apocalipsis Now, que descubres el horror. Pero entonces vamos tirando, pero a ver, mira, por ejemplo, el cine americano tiene
directores que están prácticamente especializados en la cutrez en la cutrez americana, que por ejemplo los hermanos Coen pues tienen siempre ese acento. Para mí otros, y el propio Tarantino mismo. Entonces, fíjate, un ejemplo que me parecía pertinente. Todos tenemos la imagen del glamour de Marlon Brando de nuevo en El Padrino, la mafia, tal. Pero hay directores, de Jim Jarmusch, por ejemplo, en Ghost Dog, que muestra quizás la verdad de la mafia. Que la mafia, mucho rollo y tal y cual, pero en el fondo no tiene ningún glamour y es profundamente cutre. Y hay una escena de la película en que hablan justamente de hasta qué punto ese universo misterioso, en el fondo es tan cutre como otro cualquiera, trágico, siniestro, nunca mejor dicho, pero en el fondo cutre. La mafia es cutre, seguro. ¿Cómo coño se llama? Ghost Dog. ¿Qué? Ghost Dog. ¿Ghost Dog? Ha dicho Ghost Dog. Sí, se hace llamar Ghost Dog. Es normal, muchos de los gángsters negros de hoy en día tienen nombres que se han inventado ellos. Yo no sé nada de eso, pero me recuerda a los indios. Tienen nombres como Nube Roja, Caballo Loco, Oso que Corre, Alce Negro. Sí, esas gilipolleces. Sí, indios, negros, son igual. ¡Johnny! ¿Sonny? ¿Señor Barco? Sal y diles a Sammy el Serpiente, Joe Arapos y Angie el Gordo que vengan. ¿Quieres? Ahora mismo. La mafia es cutre. O sea, y este diálogo yo creo que lo identifica perfectamente. Venga, Marta, más cosas. Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que si perteneciera a estos círculos yo sería siempre una perra mentirosa. Ah, si tuvieras que buscarte un nombre. Perra mentirosa. Perra mentirosa, sin duda. Bueno, lo cutre relacionado con la falta de medios que veíamos cuando escuchábamos la canción de Kiko Veneno da lugar a cosas divertidísimas. Hay festivales de cine cutre y cualquiera de nosotras puede recordar joyas del cine cutre sin duda. Es decir, cine que no tiene pasta suficiente y entonces busca soluciones imaginativas para lo que sea. Hay un Star Wars turco que es absolutamente de traca. En el contexto patrio nacional, no sé si cutre o no cutre, tenemos las películas del fantaterror español, que son absolutamente increíbles. Yo recuerdo una titulada El buque maldito, dirigida por Amando de Osorio, que era el novamas de la cutrez, unos monstruos, unas maquetas que tú veías que el barco estaba allí metido en una bañera. Y por cierto, dos de las actrices eran, una era Blanca Estrada y la otra Bárbara Rey. No sé qué hacía Bárbara Rey todo el rato está en nuestra sección. En estos arados, uy, qué fina. Qué fina, qué poco cutre. Qué poco cutre has quedado. En estos arados, es que de verdad, en estos saraos, puñetas. Sí. Y luego tenemos al gran Ed Wood, que es el peor director de todos los tiempos, el más chapucero de la historia del cine, y ahí está la película maravillosa de Tim Burton, protagonizada por Johnny Depp, que es gloriosa. Mira, esta película la habéis pedido los dos y hemos escogido una escena, sí. Raro. Hemos escogido una escena en la que Ed Wood dirige a Bela Lugosi, interpretado de manera magistral por Martin Landau. ¿Dónde me pongo? Tienes que luchar contra el pulpo. ¿En el agua? Sí. ¿Qué ha pasado con el arroyo? Bueno, así quedará mucho mejor. Tenemos que imitar las imágenes de archivo del pulpo bajo el agua. Maldita sea, está fría. Luego entrarás en calor. ¡Que te jodan! ¡Métete tú aquí! ¿Cómo se enciende esto? Verás, alguien ha perdido el motor del pulpo. Así que cuando te pongas a luchar con él, le mueves las patas como si te estuviera matando. Venga, adelante. Vamos a rodar un poco. ¿Cámara? Rodando. ¿Sonido? No tenemos sonido, Ed. También Manuel había pedido a este título y este realizador, Ed Wood, que hoy Manuel es un director de culto. Bueno, es que yo quisiera preguntaros acerca de cuál es el misterio que hay detrás de la nominación de una película o de un producto cultural como de culto. Aquí hay un tema que me gustaría que os intrigara. La existencia de una cultura basura, la cultura trash, que mueve a muchísima gente. De hecho, todo el universo friki funciona así. En nuestro querido Filmin hay justamente una colección que se llama Cine Trash, que tiene películas como El ataque del pene mutante del espacio, o Los tomates asesinos, o Los zombies paletos. ¡Buah! Pero, bueno, venga, atención, pero la cuestión es esta. Lo que quiero que me expliquéis es por qué ese tipo de productos de ínfima calidad
pueden fascinar. Y a mí, yo, por ejemplo, soy fan, entre otras cosas, de las películas de luchadores mexicanos, que me fascinan. Y incluso me he permitido, digamos, apartaros uno, podría ser cualquiera del santo, pero me fascina especialmente el profesor Sobek, que tiene poderes. Y que luego reapareció en la película esta de Roma, porque tenía que ver alguna cosilla con los halcones, no sé qué, una cosa de extrema derecha en México en su momento, pero es igual, la película es genial, todas las películas de Sobek son geniales. Mira, escucha. ¿Qué pretende usted, ruso? Reconozco que mis primeros experimentos con seres humanos, las corrientes de alta frecuencia generadas por los organismos vivos han sido incontrolables, produciendo monstruosidades en los seres que he operado. Gigantismo en los diferentes miembros de su organismo, elefantiasis y un enanismo de una voracidad terrible. Pero por medio de las ondas electromagnéticas esa fase ha sido eliminada. No le servirá de nada, Druso, porque usted como científico debería saber que es necesario tener una influencia sobre las facultades psíquicas del individuo que va a actuar como transmisor y sobre las del El profesor Sobek. ¿Algo más, Manuel? Hombre, yo quisiera hacer un comentario, pero si tenéis que ir corriendo y deprisa... No, pues entonces guárdalo, aguántatelo. Vale. Y a la vuelta vas con ese comentario. 900-100-800 para que llamen ustedes para hablar de lo cutre. ¿Pero tú qué quieres? Bueno, mi sueño es convertirme en eurodiputado. O quizás entrar en el mundo de las obras públicas, quizás con alguna adjudicación. Me gusta estar ocupado. Te presentaré a alguien. Sergio, quiero hacer una gran fiesta aquí con las chicas. ¿Cuántas tienes? 28, presidente. Son pocas. ¿Puedo conseguir muchas más? Pero deben ser de fiar, ¿eh? Dejo meter teléfonos, pero no quiero encontrarme con vídeos que salgan de aquí. Recuerda que esta villa es una residencia de Estado. Por supuesto, presidente. Y nada de mujeres que cobren. Nunca lo he necesitado. Amo seducir. What you drinking? Rum or whiskey? Now won't you have a double with me? Aquí estamos en el rincón y la esquina con Marta Sanz, con Manuel Delgado, hablando de la cutrez, del cutrerío, de lo sórdido. Manuel, ese comentario que te has guardado para la vuelta. Muy rápidamente. Yo os compartía ese enigma que debería ser por qué a la gente que formamos parte de esa especie de cofradía o de masonería de los amantes del cine, que amamos a Spielberg y despreciamos a aquellos que van por ahí diciendo, me gusta las von Trier. Imbécil, no tienes ni idea de... ¿Por qué amamos, cuidado, y no nos reímos? ¿Por qué amamos las películas horribles? Pues mira, tiene que ver con lo que os decía en relación con el tema general, con lo cutre. Porque esas películas son la verdad. Porque existe una verdad del cine de cuya expresión no son las películas de John Ford, sino las películas de vampiros mexicanas. Porque en ellas hay algo de elemental, rudimentario, básico, en efecto, por supuesto, cutre, que nos pone justamente, una vez desvelado el telón de lo falso y de lo afectado, nos desvela la verdad esencial del cine. Y son más creíbles, porque esa es la realidad, ¿no? Es la verdad, claro. Ángels, es más que la realidad. La realidad, toda la verdad, créeme, es así. El otro, digamos, tiene gracia y sirve para mantener el tipo y tirando, pero no es verdad. Mira, escuchen esto, que es una petición de Marta. Mi corazón late al compás, cuando te veo en el autobús, y no lo puedo ya parar, porque me llena de inquietud, y no lo puedo remediar. Mi corazón se pone a palpitar. A ver, Marta, esta petición. Hombre, es que no podemos hablar de lo cutre sin rendir un sentidísimo y alegre homenaje a la figura de Paco Clavel, ¿no? Es un ejemplo mundial de la simbiosis del camp, el kitsch, lo cutre. Paco Clavel se inventa el cutre lux, que es un oxímoron luminoso, una mezcla de contrarios que sirvió para reivindicar muchos géneros populares y formas del arte popular demonizadas, ¿no? El cutre lux era pura alegría revolucionaria y derivó, que esto yo no me acordaba y lo encontré el otro día investigando, derivó en el Warri Pop.
El Warripop. El Warripop, que no me digáis que no es un fenómeno, pues, el nombre es precioso, que encuentra el valor, eso, lo que decía Manuel, la cultura trash, aunque aquí Warripop suena mejor, las basurillas, los desechos cotidianos, y entonces igual que el glamour es underground, que lo hemos dicho muchas veces, lo cutre, lo marginal, lo precario están llenos de glamour. Se me viene a la cabeza Ocaña y Nazario, aunque probablemente de otra manera, y desde luego las películas de Almodóvar están llenas de elementos del cutre lux y guarris totales. Los labios resecos de una de las protagonistas del Laberinto de Pasiones, que está todo el rato con el cacao en los labios, los pellejitos, estas cosas, los pendientes de las cafeteras de María Barranco en Mujeres al Borde, y esa joya, esa espléndida revisión quiche del cine social y del neorrealismo que he hecho yo para merecer esto. ¿Pero no tendrás un látigo por ahí? ¿Un látigo? No. Es que al cliente de esta noche se le ha antojado un látigo. Y ya sabes cómo son los hombres. Si no le llevo un látigo es capaz de irse. No querrá pegarte, ¿verdad? ¿Hasta ahí podríamos llegar? ¿Te parece que tengo algo que te puede servir? Ven al cuarto de la abuela. Mira. Aquí ya tiene mucho. ¿Ves? Mira. Con esto si le das bien puedes hasta matarlo. Pero tráemelo enseguida porque si no la abuela se pone... No, si en cuanto acabe este número enseguida te lo traigo. Oye, ¿dónde llevas ese palo? Hay que se lo cojo prestado, pero enseguida se lo devuelvo. ¿Ves? No lo vayas a perder. Es un tronco muy hermoso. No te debo, no te pío. Me voy de tu vera, olvídame ya, que he pagado con oro tus carnes morenas. No maldigas vaya, que estamos en paz. Magnífica secuencia, magnífica canción. Película y todo. Todo. Sí. Manuel, ya que suena lo que suena, hablemos de las canciones de amor, venga. Bueno, a ver, mira, todo lo cutre nos gusta, a mí me gusta justamente porque desmiente y desenmascara el buen gusto burgués de mierda. Un ejemplo es las canciones de amor. Ahora imaginémonos todas las que más amamos, o sea, de quien queráis, los tríos Los Panchos, Luis Perales, Julio Iglesias, si somos progresistas, pues Silvio Rodríguez. Detrás de esas canciones, como gasto palabras, digamos, te doy una canción, detrás de eso, lo que hay es lo que hay. Y quien entiende lo que hay es justamente pues esta gente tan simpática de mojinos escocidos. Imagínate a Silvio Rodríguez haciendo una versión, por ejemplo, de este tema. ¿Cómo suena? Litro de sudor que a mí me cae por la frente cada vez que te toco las piernas, con esa carne que tiene chiquilla tan tierna. Miau, te tenía que dar si supiera dónde me cuelgo. Las toallas mojas y el albornoz, cada vez que pienso en tu cuerpo. Y es que estoy más quemado que el cenicero de un bingo. Y es que estoy más caliente que el palo un churrero. Y es que estoy más salido que el pitor motivo. Así que empieza a correr que yo te aviso. Que te voy a comer todo el buzuzu. Que te voy a comer. No me imagino, Manuel, a Silvio Rodríguez cantando Te voy a comer todo el buyuyo. A Frank Sinatra. Por ejemplo. Pues ¿no? Pues es lo que hay, esto es lo que hay. Detrás de tanto te quiero tal, te he hecho faltar. Ayer y llovía, ayer que corté una flor y llovía. Que voy a comer torbulluyo. No sé si entre las expresiones de lo cutre tienes cierta simpatía, Marta, por esta canción o este tipo de música. Yo creo que si el buyuyu te lo comen con tu consentimiento, no tenemos nada en contra del canibalismo. Y pero, claro, a mí claro que me gusta el rock. Lo que me ha llamado mucho la atención es que a mí se me ha deslizado lo del sarado, sí. Y Manuel ha dicho escocidos. Los mojinos escocidos. Estamos hoy súper fisnos. Manuel, no sé qué pasa. A mí, desde luego, cuando era incluso mucho más joven de lo que soy ahora, que ya es decir, a mí por encima de cualquier otra cosa lo que más me gustaba del mundo eran los garitos cutres. Yo era muy partidaria de todos lo cutre, en oposición a lo chic y a lo pijo, que me parecía lo peor del mundo. Lo chic y lo pijo me molestaban muchísimo, ¿no? Y yo creo que esa preferencia por lo cutre se relacionaba con mi conciencia de clase.
Con el paso del tiempo confieso que he relajado un poquito mi manera de estar en el mundo y he decidido que tengo derecho a comerme una tarta de albaricoque en el café del Hotel Sacher de Viena, y que por ser una pequeña mujer roja no estoy condenada a que me guste solo Bad Bunny y excluida de los placeres de Paganini. Pues mire usted, a mí también me gusta Paganini y hay cosas elegantes que me encantan, y mi aspiración en realidad es que toda la peña, utilizando la terminología de los escocíos, pues podamos disfrutar de las cosas elegantes igual que las personas supuestamente selectas disfrutan de los gustos del populacho y de lo cutre con mucha campechanía, y volvemos a hacer la referencia monárquica, ¿no? Pero a mí a los 18 años, desde luego, lo que más me gustaba en el mundo era un garito oscuro, con el suelo pegajoso que oliese bien a cerveza, la música alta, el humo de los canutos, las personas desconocidas. Me gustaban estos sitios llenísimos, y yo qué sé, me encantaba ir a la Vaca Austera, Nueva Visión, y recuerdo una noche de esas maravillosas, inolvidables en el Agapo, la calle de la Madera, en un concierto de Barning con una máquina de marcianos aquí pegada a los riñones que no me molestaba en absoluto, dando botes con mi birra en la mano, y yo no hubiera cambiado mi cerveza cutre por un Negroni en ese momento, pero de ninguna de las maneras, ¿no? ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? ¿Qué clase de aventura has venido a buscar? Vamos a ver si escuchamos al menos a un par de oyentes que nos hablan de cutreces que han presenciado, que han vivido en su vida. Belén, desde Guadalajara, muy buenos días. Hola, buenos días. Cuéntanos, Belén, algo cutre que quieras compartir con nosotros. Pues a mí me parece cutre, no sé a vosotras. Es la suegra de mi hermana. Sí. Hace ensaladita para comer, y se come la ensalada, y lo que queda, el jugo que queda, el vinagre, del aceite, lo guarda para la noche o para el día siguiente, para hacer otra vez ensalada. Para otra ensalada. Sí, efectivamente, sí. Vale. Y yo pienso que el cutre, porque tacaña, o sea, la señora tacaña no es, y está bien económicamente, yo creo que es cutre. Vale, sí, pero si tacaña no es, pues debe ser cutrez, porque yo estaba pensando que es tacañería para no gastar más aceite y más vinagre. No es por eso, es porque no lo sé, porque solo tendría que preguntárselo mi hermana a ella, pero... Pero tú cuando te lo cuentan, tú piensas qué cutre es esto. A mí cuando me lo contó mi hermana, me lo contó sorprendida, obviamente, y lo primero que pensé, pues qué mujer más cutre, por favor. Entonces, en cuanto os he oído que ibais a hablar de la cutrez, dije yo, tate, pues esa señora. Belén, muchísimas gracias. Yo creo que... A ti, un beso. Un beso. Yo creo que a lo mejor esto es por el saborcillo, y que el día menos pensado habrá un chef que diga, conservad no lo sé. Porque a lo mejor ese aceitillo y ese vinagre pues tienen el sabor del tomatillo. Si la señora no es tacaña, porque yo lo primero que he pensado, esto es para no gastar, pero no. A lo mejor hay una razón gastronómica profunda. Y Beatriz desde Toledo, buenos días. Buenos días. Cuéntanos algo cutre. Pues mira, yo creo que esto se lleva la palma. A ver. Yo tengo una conocida que va a paradores, eso sí, paradores. Sí. Y todos los años se lleva las toallas. Pero lo más cutre es que al año siguiente deja las viejas del año anterior, porque ya están amarillas, y se vuelve a llevar las limpias, nuevas, de paradores. O sea, ¿se lleva las esponjosas, las buenas? Exactamente. El año anterior se ha llevado, ya las ha usado, ya tendrán mal color. Pues... Y bueno, las deja, y al año siguiente pues se lleva Beatriz, las nuevas. Me gusta mucho esta cutrez que compartes con nosotros. Muchísimas gracias. Nada, un abrazo. Esto es la verdad, como dices tú, ¿no, Manuel? Eso es la verdad, sí. Bueno, es reciclaje, contra la contaminación textil, doble uso. ¿Qué ibas a decir, Manuel? No, solamente que no nos da tiempo, ya veo, pero yo tenía previsto algún momento de Michael, que es John Travolta haciendo del arcángel San Miguel, que es un ángel cutre, que es impresentable, que cuando come se le sale la cabida de los labios, y que fuma como un carretero, que tiene barriga, y creo que en el fondo el cutre, igual el cielo también es cutre, igual Dios también es un poco cutre. Pues mira, vamos a hacer una cosa, os despido primero. Hasta la semana que viene a los dos. Yo os doy muchos besos y os digo que me gusta también el baile, la cortesía y la amabilidad. Y nos vamos con Michael, ¿os parece? Sí. Hasta la semana que viene, Manuel. Venga. Un beso. ¿Sabe que anoche discutíamos sobre sus alas? Deja que vean tus alas, Michael. Vienen del Espejo Nacional. Gracias.
No es tan mal. ¿Comparadas con qué? He visto a los pájaros. ¿Le importa que las toque? Prefiero que no. Nos gustaría verlas para ver cómo es que las tiene adheridas. ¿Por qué mejor no ve lo que usted tiene adherido? Cuida tu lenguaje, amigo. Vaya, ¿un ángel que habla de eso? Cuidado, caballeros. Creí que los ángeles eran limpios. Amada, fuiste mi amada, lloraste mi almohada y la madrugada terminó. Hoy por Hoy Magazine. En la última biografía no autorizada. 4 por el precio de una. Es que hay veces que es tal la simbiosis que se produce entre un grupo de amigos, por ejemplo, que aunque son varios, parecen uno. Biografía no autorizada de Ábalos, Coldo, Cerdán y Sánchez. No era maquillaje, como dicen algunos malintencionados, era decepción. O maquillaje marca decepción, decepción pour l'homme, no sé. Por cierto, lo de secretario de organización, ¿dónde se estudia? No digo, para revisar el contenido de las asignaturas de la carrera, habría que darle una vueltita al plan de estudio. O a la selección del personal. Eso también. Desde que llegué aquí, pues, caso de los fondos reservados, caso Juan Guerra, caso Roldán, Naseiro, Malaya, Los Heres, Nos, Bárcena, Puyol, Púnica, Gürtel. Como se sigan destapando cositas, no me extrañaría que entre julio y agosto nos enteráramos de 2 o 3 chanchullos más, de 2 o 3 decepciones más y de 2 o 3 votos hábilmente introducidos por Coldo en la urna más. El plantel sanitario de los hospitales con unidades especializadas en quemados críticos del Sistema Nacional de Salud están reclamando un plus para hacer frente al aluvión de manos quemadas de todos los que las pusieron en el fuego por Santos Cerdán. Lo que va a dejar de existir es la confianza de la ciudadanía hacia la política y las instituciones democráticas. Ser podcast. Es miércoles y eso implica una nueva biografía no autorizada, en este caso la de una persona muy comprometida y muy joven. Cada vez menos, eso sí. Roberto Villar, buenos días. Buenos días, Sánchez. Creo que quitando a Pocoyo es el personaje más joven que hemos tenido en la sección. ¿Es posible? Biografía no autorizada de Greta Thunberg. Chiquitita, sabes muy bien. Y ABBA cantando Chiquitita porque Greta es pequeña y es sueca, como los y las integrantes de ABBA. Lo has pillado a la primera y no era fácil, ¿eh? No, era todo un desafío. Greta Thunberg es sueca. Fue un sueco también el que inventó la dinamita, fue otro sueco quien inventó el marcapasos implantable y fue un sueco el que inventó el rodamiento de bolas. No voy a explicar el funcionamiento del rodamiento de bolas porque me resulta imposible hacerlo sin caer en chistes de mal gusto. Que no quiero hacer. Un dispositivo mecánico que reduce la fricción entre piezas giratorias permitiendo un movimiento suave y eficiente. ¿Ves lo que has dicho? Has dicho movimiento suave y eficiente. Venga, dale. Suecia es ese país en el que, así como nosotros tenemos a ese señor llamado refranero español, tienen a uno al que llaman refranero sueco, encargado de generar dichos y refranes. Por ejemplo, para decir que no hay motivo de preocupación, ellos dicen, no hay ninguna vaca en el hielo. Para describir una situación en la que se empeora algo que ya está mal, los suecos dicen poner cebolla en el salmón. Y el mejor de todos, para mi gusto, cuando alguien ha cometido un error garrafal, dicen cagar en el armario azul. Efectivamente, eso es otra cultura. Suecia tiene cosas estupendas de las que presumir, además de esto de los dichos. Por ejemplo, paisajes muy bellos, gran calidad de vida, su enfoque en igualdad y en bienestar social. Eso sí, el vino es carísimo. Bueno, es solo un poco más caro que en la Latina, que en cualquier bar te sacuden 5 euros la copa de un vinito normal, como si nada. Doy fe de ello. También un gran activo de Suecia es precisamente nuestra biografía de hoy, Greta Thunberg. Ya desde muy pequeña, Greta tenía tendencia a cuidar el medio ambiente y también tenía tendencia a desaparecer de la vista de sus padres. Cuando tenía solo 4 o 5 años, varias veces al día, en el hogar de los Thunberg, se escuchaba la pregunta, que indistintamente hacía su madre o su padre, ¿has visto a la niña? Y la respuesta podía ser, por ejemplo, la última vez que la vi estaba en el jardín ayudando a bajar del árbol a un gatito.
quietito. A esas edades los niños y las niñas son muy traviesos y deben serlo. Y cuando tenía 14 o 13 o así, la pregunta se seguía repitiendo: ¿has visto a la niña? Y la respuesta era, por ejemplo, la última vez que la vi estaba boicoteando el funcionamiento de una central nuclear. Porque la adolescencia es una edad difícil. Y hace tan solo unas semanas, en el hogar de Ostumber, volvió a repetirse la pregunta: ¿has visto a la niña? Y la respuesta fue: la última vez que la vi estaba siendo secuestrada por Israel a bordo de un barco cargado con comida, pañales y prótesis para entregar a la gente de Gaza. Porque hay jóvenes muy concienciados. Y Netanyahus muy cabrones también. A los 6 años, Greta dejó de comer y comenzó a tener episodios de mutismo. Justo lo contrario que Kiko Rivera a esas edades. Lo digo como ejemplo, que nadie se ofenda. Que yo a los 6 años, ni a los 16, ni a los 26 era ejemplo de nada. Ni a los 56 tampoco. Tampoco. Sé que en el fondo me aprecias, pero tampoco. Quiero decir que desde muy pequeñita padecía Asperger, no sé. Un trastorno del que Trump se ha burlado, por cierto. Y ya a esas edades, Greta comenzó a hacer que sus padres, de tanto preguntarse dónde coño está la niña, se cuestionaran el cambio climático y se preguntaran qué iban a hacer para luchar contra él. Es decir, Greta empezó a hacer la revolución en casa, obligando a que papá y mamá dejaran de hacerse los suecos con estos temas. ¿Y consiguió que la familia cambiara algunos de los hábitos? Sí, bastantes. Comenzaron a interesarse por el ecologismo, se compraron un coche eléctrico en una época en la que Elon Musk, la única relación que tenía con la electricidad era meter los dedos en el enchufe. Bueno, se comenta que también metía algún que otro órgano. Dejaron de viajar en avión y se pasaron al veganismo, por ejemplo. A lo mejor lo que más les costaría, yo creo, es lo del veganismo, ¿no? Pues la comida favorita de Greta es la zanahoria. ¿Ah, sí? Ella donde va pide zanahoria, que como dice el viejo chiste, prueba de que la zanahoria es muy buena para la vista es que no hay conejos con gafas. Y como todos los animales son ecologistas, tampoco vas a ver a ninguno conduciendo un coche que funciona a gasolina. ¿Tú te oyes lo que dices? Yo creo que estás empezando a delirar. Vuelvo en mí. Greta Thunberg salió 2 veces en la portada de la revista Time. Ahora los partidarios de Kiko Rivera van a poder vengarse del chiste pelín cruel que hice antes y decirme, si ella salió 2 veces en Time, Paquirrín salió centenares de veces en el Hola y el resto de revistas del corazón. Chúpate eso. Y tendrían razón, además. Tendrían razón. Greta, que parece que llevará toda la vida entre nosotros, tiene apenas 22 años. Comenzó oficialmente su lucha pública contra el cambio climático con 15. Entiendo que Trump la desprecie porque él, Trump, con 15, ya había empezado a amasar una fortuna de la mano de su padre, siendo todo un agente inmobiliario y haciéndole creer a más de un futuro propietario en Nueva York, mientras le enseñaba un piso, que ese cuchitril infecto de 15 metros cuadrados y sin ventanas era una bombonera monísima, llena de posibilidades y con unas vistas increíbles al río Hudson. Creo que lamentablemente, para todos nosotros, le ha ido mejor a Trump que a Greta. Bastante mejor. Conclusión. Voy a entonar un mea culpa. Creo que se me nota demasiado cuando un personaje me cae bien y cuando me cae mal. Un pelín, sí. Hoy, por ejemplo, ha quedado claro que Greta Thunberg me cae de maravilla y Donald Trump me parece un paleto desagradable y peligrosísimo. Me preocuparía lo contrario, me preocuparía que Trump te cayera bien y Greta te pareciera lo peor. Hasta el miércoles. Hasta el miércoles. Un beso. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. ¿Cuántas son las cosas que yo aprendí? Muchas las que hicimos, muchas más que hacer, pero lo más importante y serio fue pasarlo bien. Escurrí los corazones, bebí lo Un miércoles en el que volveremos a viajar en el tiempo para recordar cómo éramos y entender cómo somos. Nos disponemos a conjugar un pretérito pluscuamperfecto para saber cómo se creó, quién lo hizo y en qué medida nos marcó un hito social y cultural. Puede que incluso sucediera antes de que naciéramos, pero forma parte de nosotros, de nuestra historia. Y con Ana Uslé, con quien comenzamos a echar la vista atrás. Es con ella. Ana, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Ángels. ¿Dónde vamos y a cuándo? Mira, vamos a pasar unas 60 horas en 1965. Iremos a 2 conciertos para escuchar 24 canciones. Y ahora sí ha llegado el momento. Sí, queridas amigas y amigos, aquí están por primera vez en España los fantásticos, los únicos, los Beatles. Bueno, por primera y por última vez se cumplen en unos días 60 años de los 2 únicos conciertos de los Beatles en España, el 2 de julio en Madrid y el 3 en Barcelona. Es entonces la visita de los Beatles a España en 1965 lo que nos ocupa y comenzamos conjugándola con la tercera persona del plural, ellos.
¿Quiénes eran esos melenudos? Why are you called the Beatles? Why not? Come on, just like any other name, eh? Ellos, los Beatles, estaban en su momento más intenso. En 2 años habían publicado 4 discos, 7 singles, habían hecho cine y casi 200 conciertos. Pero aquí, en España, solo habían vendido unas 3.500 copias de sus discos. España era un país con muchos más guateques que tocadiscos, 1.500 se calcula que había. Y los jóvenes ya les habían empezado a escuchar sobre todo a partir del EP que incluía Twist and Shout y este Do You Want to Know a Secret. Y unos meses antes, en septiembre de 1964, se había estrenado su primera película. ¡Qué noche la de aquel día! Porque ya sabes que aquí traducimos todo. ¿Vas a entrar? No, terminaría por rechazarme y me sentiría defraudado. Disculpen, mis amigos preguntaban si podrían sentarse a su Así que mesa. siendo un Yo no fenómeno mundial, en su mejor momento aterrizan en España en julio de 1965. Sí, el día 1 de julio a las 5:10 en Barajas. La recepción que se les hace en Madrid no es apoteósica, pero en el aeropuerto se ha concentrado una juventud curiosa y alegre. Los objetivos apuntan principalmente sobre los tocados capilares. Pues vamos a conjugar la primera persona del plural, nosotros. Nosotros, la Españita cerrada y oscura que veía en esos tocados capilares, como decían, una amenaza al orden moral. No todos lo veían así, pero la prensa oficial no os lo contaba así. La actuación musical está anunciada en la Plaza de Toros, donde salta a la vista que no hay un lleno. Junto al bullidor elemento joven hay familias tranquilas y señores con barba, representantes del servicio doméstico y muchachas nerviosas de las llamadas fans. Y en el estribo de la barrera, la familia completa con el nene. Para entender este tonito del nodo, los Beatles pasaron por Madrid sin demasiada pena ni demasiada gloria. esta mala uva a la hora de contar el concierto, vamos a escuchar a Iñaki Llarena. Es profesor de sonido de la Universidad de Navarra y Beatlemaníaco. Es significativo que los Beatles, por ejemplo, en Francia y en Italia, habían hecho en la mayoría de los conciertos, no en todos, pero sí en la mayoría, un pase doble. Es decir, hacían un concierto por la tarde y otro concierto por la noche. Ni en Madrid ni en Barcelona hicieron eso. Además de eso, hay cosas curiosas, como que, por ejemplo, en Madrid se quedaron las luces de todo el recinto encendidas. Siempre está la anécdota que cuentan los asistentes de que casi había más policías que público en el concierto. Y luego está, por el otro lado, cómo vivieron los Beatles el hecho de actuar en la dictadura española. No les gustaba nada, no se sentían nada cómodos actuando ante, digamos, audiencias oprimidas. Y prueba de ello es que en esa misma gira los Beatles se negaron a actuar ante audiencias segregadas en algunas ciudades de Estados Unidos, a pesar de perder muchísimo dinero por los contratos que ya habían firmado. Así que desde que llegaron a España, el régimen decidió que fracasarían. Puso todo de su parte, nada de promoción, mala prensa y entradas muy caras, entre 75 y 450 pesetas. Segunda persona del plural, vosotros. Vosotros vais a poder imaginar esos dos conciertos. El primero, 2 de julio, en Madrid, en Las Ventas. I'm a loser. Entraron unas 4.000, 5.000 personas de las 18.000 entradas vendidas, porque la policía estaba allí para no dejar entrar a nadie con malas pintas, con lo que consideraban malas pintas. Decíamos antes que les presentó Torre Bruno y sus teloneros fueron los artistas más cotizados del momento, los Pequeñiques. A ellos los metieron en la enfermería y ahí era difícil de entrar. Entonces, como yo los quería ver, pues me puse en la escalerilla que subía hasta el escenario, que habían hecho una escalerilla de madera de unos 6 o 7 peldaños. Y efectivamente, viene Paul McCartney el primero y los otros 3 detrás. Y cuando llega al último peldaño Paul McCartney,
me mira hacia mí y le dice a sus compañeros en inglés, dice, mira, un niño con barba. Ignacio Martín Sequero recuerda que les prestaron aquí todo el equipo de sonido, que este equipo de sonido tenía muy poca potencia y que se escuchaba directamente desde los amplificadores y además con un añadido. Había una emisora dentro de la base de Torrejón en la que sí estaban diciendo de la gira que estaban teniendo en Estados Unidos, estaban poniendo sus discos, las niñas los conocían y claro, se los traían a Madrid y querían verlos, entonces esas niñas chillaban a tal género, pues que los Beatles lo que hicieron es poner esos amplificadores al máximo. La verdad es que entre la distorsión de lo que ellos emanaban con sus amplificadores y lo que chillaban las niñas, aquello era un caos pastoso de sonido brutal. Pero como la mayoría de la gente, esas niñas y nosotros en particular, porque mucha gente en España no conocía la música que hacían los Beatles en ese momento de 1965, pues nos daba igual. Rosa Montero y Miguel Ríos estuvieron allí en el concierto, así compartían en A Vivir, que son 2 días, sus recuerdos. Tenía 14 años, era una enamorada total de los Beatles. Era todo a un nivel muy inocente, pero verdaderamente el mensaje era: este mundo no nos gusta nada, vamos a inventar uno nuevo. Yo me sentía así, ya te digo. Para mí fueron importantísimos porque sentía que formaba parte del futuro que yo quería vivir. Para decirte lo que era la España, que días antes se ponía un aspirante a torero en la puerta de la Plaza de los Toros que decía: si me dais una oportunidad, yo pelo a los Beatles. Querían cortarles el pelo. Querían cortar el pelo. Que era lo que más llamaba la atención de los Beatles entonces. Y fíjate que corte tan sencillo, ¿no? Volaron el 3 de julio a Barcelona y ahí se alojaron en el Hotel Avenida Palas. Les acompañó Joan Gaspar. Sí, Joan Gaspar. Y unas horas después, a las 11 de la noche, comenzaron con público completo. El concierto de Barcelona fue mucho mejor. Empezó un poquito más tarde, pero sus imágenes no se pudieron ver hasta 30 años después. Segunda persona del singular, tú. Tú que al final te estarás haciendo la pregunta, estarás haciendo cuentas y pensando, ¿entonces no volvieron aquí? No, juntos no, individualmente, de vacaciones, de rodaje, pero los Beatles no volvieron a tocar en España. Unos meses después dejaron de actuar y se disuelven en el 70. Eso ha hecho que aumente la épica de estos conciertos que se recrean en aniversarios redondos como este. Jorge Prada. Yo no era especialmente un amante de los Beatles, sí lo era mi hijo, que tenía 10 añines y desgraciadamente en un accidente pues se nos fue, y le hice un concierto homenaje que pudiera ayudar a curar un poco esa herida y ese dolor. En el 2005 pues hicimos el 40 aniversario de los Beatles, salió muy bien con los escarabajos, y en el 2015 pues hicimos la Plaza de Toros de las Ventas, que juntamos a los pequeñiques, y en Madrid y en Barcelona con los Sires, ¿no? Y han pasado otros 10 años y como no podía ser de otra manera, pues nos animamos a hacer el 60 aniversario. Estamos en el Capitol de Gran Vía con la misma banda que trajimos de Reino Unido, que se llama los Beatles, que es la banda más importante haciendo Beatles en estos momentos en el mundo. Y al día siguiente en Barcelona, el día 3, estamos en el Teatro Apolo con otro concierto. Así que estos conciertos tributo en Madrid y en Barcelona estos días son una manera de volver a aquellas noches, si no podemos hacerlo, de julio de 1965. Y en primera persona del singular nos ayuda a saber más sobre estos conciertos Magí Crusells. Es profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Barcelona, especialista en cultura popular y en los Beatles. Magí, ¿qué tal? Buen día, buenos días. Hola, buen día, buenos días. ¿Cómo es que acabaron viniendo los Beatles a España si en principio, y escuchando todo lo que hemos escuchado ahora, parecía que lo tenían todo en contra? Pues de manera coyuntural, gracias a los toros, porque el manager de los Beatles era aficionado a las corridas de toros, y el representante que los contrató, Francisco Bermúdez, también coincidieron en una corrida de toros en Sevilla, y el empresario español Francisco Bermúdez se puso como objetivo traerlos a España porque para él era el mejor espectáculo del mundo. Y según palabras del Bermúdez, que en su día lo llegué a entrevistar, pues cuando él finalmente se trasladó a Londres a las oficinas, llegaron rápidamente a lo que sería a un acuerdo y firmaron un contrato que hoy sería prehistórico, porque simplemente es una hoja en la cual se especifica
lo que se paga, que se hará cargo del alojamiento, del desplazamiento y poca cosa más. No tiene nada que ver con las clases de objeciones que ponen. Claro, de contratos que se hacen ahora, exacto. ¿Ellos cómo vivieron esas horas que estuvieron en España entre concierto y concierto? Yo estoy convencido que lo vivieron como en una jaula de oro en la cual vivían de manera constante. Habían venido de actuar en Roma, en París, en Milán, y prácticamente no salían de lo que sería del hotel. Ahí van a ver los periodistas, tal vez algún conocido o cantante, en el caso de Barcelona fue a visitarlos una cantante inglesa, pero el contacto que podían tener con el exterior era prácticamente cero. De todas formas, ellos se pusieron montera, sombrero cordobés, tomaron vino de Jerez. Ellos cumplieron con todo a pesar de los pesares. Sí, exacto. O sea, aún eran unos Beatles, por decirlo de alguna manera, jóvenes y que estaban, pues en este caso, dispuestos a formar parte de lo que sería del show business. Y en el 65 aún disfrutaban con lo que serían los conciertos en directo. Cosa bien diferente en el año 66, que ya deciden abandonarlo porque ya están hartos. ¿Y estos dos conciertos de los Beatles aquí en España, abrieron la puerta a que llegasen otros o fueron un fenómeno aislado? La importancia sería que conectaron con la juventud española porque transmitían espontaneidad y una creatividad que la juventud española pues lo deseaba. No querían saber nada de la inmensa mayoría de estilos musicales que ya consideraban caducados. Sí. Pero, respondiendo a lo que sería tu pregunta, no abrieron lo que sería la puerta a otros conciertos porque, por ejemplo, otro grupo también británico de renombre como serían los Rolling Stones, prácticamente tardan 11 años en llegar a actuar en Barcelona, y concretamente en lo que sería Mirad por dónde, también en la Monumental, y una vez ya muerto el dictador. O sea que en este sentido los conciertos de los Beatles en Barcelona y en Madrid no abren la puerta para que actúen lo que serían otros artistas o grupos. Es verdad que no venían, que la dictadura lo impedía, que se lo ponía muy difícil. Hemos escuchado antes el Nodo, cómo hablaban de esa manera despectiva de la visita de los Beatles, pero es verdad que la influencia ya en una juventud tuvo muchísima influencia. Era un tipo de música que ya penetraba mucho aquí en España. Correcto, y por ejemplo estas imágenes de Nodo, aunque se intentaron manipular, se ve pues el entusiasmo, la manera que tratarían los temas de un grupo que admiraban. Por tanto, por decirlo de otra forma, los Beatles pusieron una banda sonora a lo que sería una década, y los afortunados que asistieron tanto en Madrid como en Barcelona participaron de lo que sería de manera directa de lo que sería ese momento. Pues Magí Crusells, autor de Que llegan los Beatles, muchísimas gracias por ayudar a recordarnos esos dos conciertos. Gracias y buenos días. A vosotros, buenos días. Hasta luego. Ana, hasta luego. Hasta luego. Desde hace siglos nos cuentan las mismas historias. Érase una vez que se era una hermosa princesa. Pero hete aquí que había sufrido un espantoso hechizo que únicamente se desvanecería con el primer beso de amor. ¿Les suena? Bueno, son cuentos en los que una damisela está desvalida, en apuros, atrapada. Su madrastra y sus hermanastras la maltrataban. Y poco a poco fueron considerando a Ela más una criada que una hermana. Cuentos en los que las protagonistas deben ser bellas, aplicadas, hacendosas. Silbando al trabajar,
Hoy juntos y contentos limpiaremos el hogar. Y si son bondadosas y discretas, las salvarán. Eres tú el príncipe azul que yo soñé. La felicidad llegará a caballo, con capa y con un beso, incluso estando dormida. Y voy yo y me lo trago. Pero las cosas han cambiado y las hay que han roto esos cuentos y se han montado en el caballo y han decidido que no quieren comer perdices. Le mandabas a comprar pavo y no distinguía entre el lomo y salchichón. ¿Y soy rencorosa? No, pero tengo muy buena memoria, por eso saco tan buenas notas en los exámenes. La gente podemos decidir estar soltero porque nos da la gana, porque nos queremos dedicar a estudiar, porque nos queremos dedicar a nuestros amigos, a nuestros hijos, porque no ha llegado la persona adecuada, que no necesitamos que nos elijan y que elegimos. Hay que leer, hay que estudiar. Yo siempre que me vienen chicos, chicas, a que firme mi libro, estudia, por favor. Como no puedo estar todo el día en terapia, pues no tengo dinero para tanto, prefiero la matrícula. Puede ser fea y tonta, puede ser guapa y lista, o sincera o lista, pero ninguna de esas no. Yo si quiero una moto, pues le pregunto a Fonsi, a Gelete, algo así, que son expertos en motos. Así que, por favor, vendemotos, abstenerse de llamarme, ni a mis amigas tampoco. Alba Carrillo, buenos días. Buenos días. ¿Tú creías en esos cuentos? Sí, claro, yo siempre lo he dicho, Disney ha hecho mucho daño, pero luego la vida real... ¿Cuándo dejaste de creer en ellos entonces? Muy pronto, la verdad, cuando empecé ya mi vida adulta dije, esto me parece a mí que es un timo total. Nos han vendido, hablando de motos, nos han vendido una buena moto. Alba la coronaron por su belleza, la rodearon de espejos y durante años los heraldos del reino solo hablaban de con quién paseaba del brazo, no por dónde caminaba ni hacia dónde caminaba. Martín Bianchi, buenos días. Buenos días, bueno. Te necesitaba aquí que ocurra este encuentro, que ocurra este encuentro interplanetario en la semana que empiezan las celebraciones del orgullo, reunir a dos musas del colectivo, como Ángeles, o sea, yo estoy feliz. Estás feliz, Yo ¿no? estoy, vamos. ¿Cuánto ha hecho, Alba, para que todos hayamos cambiado nuestra mirada hacia ciertos personajes? Bueno, a mí lo que me gusta de Alba es que es un personaje que es verdad que empezó con supermodelo, es decir, con esa imagen que se tiene de la modelo, ¿no? Que es solamente una imagen y que no habla, y luego con un personaje de la prensa rosa tradicional, que es muy conservadora, pero ella solita se ha encargado poco a poco de ir rompiendo todos esos estereotipos y prejuicios que rodean a los personajes del corazón, ¿no? Quiere decir que ella perfectamente podría haber seguido jugando con el guión, ¿no? Sí. Que todos conocemos de la prensa del corazón, y ella sola ha decidido que no, y se agradece porque la mayoría de los personajes mediáticos y del sector, sobre todo de la prensa del corazón, pues siguen jugando con un guión muy tradicional, muy conservador, muy aburrido, y Alba, la verdad que es una joya. No podía, no podía. Iba a decir, ya ¿por qué decidiste romper el guión? Porque es muy fácil, porque te siguen pagando para ir a los sitios. Tú porque dices, yo voy a ser como soy. No podía más. Si me mordía más la lengua me envenenaba. O sea, no podía. Tenía que ser yo. Al final llegó un momento en el que dije, la opción es ser tú o vivir en este cuento inventado por otros. Pero ¿sabes lo que pasa? Que hay gente que no habla porque no puede hablar. No tiene criterio, entonces es mejor porque no tiene nada que decir. Exacto, entonces es mejor ser enigmático. Por eso cuando los periodistas del corazón preguntan, cuéntanos algo de tu vida pues del corazón, cuéntanos algo de política. La gente se hace la enigmática, pero es porque se lo han dicho sus repres. No hables que la cagas. Tú no así. Debes tener repre, o sea, se ha cortado las venas. Ya soy yo, no, soy yo misma porque claro, es que llevarme a mí es imposible. Claro. Entonces, ¿tú tienes la sensación de que el público ha cambiado la percepción que tiene de ti? Sí. Sí, yo la primera, yo me apunto a esa lista de gente que ha cambiado la percepción. Yo creo que sí, y es bueno también pues ver cómo los prejuicios se rompen y al final es que el que tiene en la mano lo que tú desprendes a los demás eres tú. Entonces, bueno, pues al final consiste en ser uno mismo, buscar tu lugar. ¿Tú opinas de política sin ningún tipo de problema? Sí, de hecho creo que hay que opinar. O sea, la gente que dice, no, es que no quiero opinar. No, es que en el momento en el que estamos hay que opinar. Y si no opinas, es que no sabes. Pues por lo menos di, no sé, pero infórmate, no sé. O sea, quiero decir, no vale decir, no, es que yo como soy artista. No, precisamente si eres artista, precisamente si eres periodista, precisamente si tienes un micrófono. Si tienes un micrófono, tienes que intentar trasladar ciertas cosas que están mal a la sociedad, y con uno que te escuche y te entienda y le hagas ver de otra manera cosas que ocurren en la sociedad, pues ya con eso te puedes sentir feliz. ¿Tú cómo te defines? ¿Tú eres progresista? Yo soy progresista, sí.
Creo que el mundo hay que cambiarlo, que estamos cada vez más cerca de dar pasos para atrás, o sea que las cosas no las tenemos ya por añadidura y hay que hacer mucha fuerza constantemente, o sea, vamos. Dentro de ese mundo, ¿a ti cómo te ven? O sea, porque tú luego, hoy estás aquí en el Hoy por Hoy, pero luego a la tarde, no sé cuándo, te sientas en un plató con gente que no hace esto que tú estás defendiendo. ¿Esta gente cómo te ve a ti? ¿Como un bicho raro? ¿Como...? Bueno, han aprendido a verme, pues sí, como que yo soy como soy, pero es verdad que es algo en extinción. O sea, la gente intenta pues no mojarse porque además pues piensan que cuando cambien el partido político su trabajo puede estar en peligro. O sea, en tu caso, si gana el PP, tú colaboras en Televisión Española, me parece. Yo creo que me iré a la calle, de verdad. No. Siempre lo digo. Montamos una manifestación en la puerta. Por favor, pero yo siempre digo, bueno, a mí me quedan aquí como mucho 2 años. O sea, tú esto lo tienes claro. Lo tengo clarísimo. Y no por eso cambiarás tu manera de pensar ni de pronunciarte. No, es que no puedo. O sea, va conmigo y creo que es que hay que hacerlo así. Pero hay mucha gente que es taimada porque tiene miedo pues también a perder contratos, porque hay pues ciertas marcas que si te significas te sacan del juego. Quieren gente pues aburrida, gente sin criterio y creo que... Pero luego hay otras que no, ¿eh? Luego hay grandes excepciones, pero sí, lo que tienes que ser es aburrida y calladita. Pero dime una cosa, porque es verdad que tú estás defendiendo una manera de ser muy, 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 muy importante, muy empoderada, con mucha personalidad, pero te pueden decir, y yo te voy a decir, claro, pero tú entras también en este mundo porque te presentas a un concurso y porque luego tienes de pareja a 2 deportistas famosos. Sí. Que es un poco la antítesis de lo que estás defendiendo ahora. Sí, total, pero precisamente por eso, porque yo he vivido la evolución en mis carnes, puedo hablar de este tema, ¿no? Porque si no, a lo mejor, pues no, siempre ha sido así, no. Como he vivido lo que es estar en otra situación, sé que es fundamental hablar y manifestarse. ¿Los fracasos de tus 2 matrimonios? ¿Estabas casada las 2 veces? No. Con uno tuve un hijo, entonces nunca va a ser fracaso. Vale. Y con el otro sí, pero desde el principio. La ruptura de esas, no fracaso, pero las rupturas de esas relaciones tienen que ver también con tu manera de ser, es decir, que a lo mejor ellos buscaban también ese perfil del que estábamos hablando. Claro, al principio yo creo que más por juventud pues no me significaba tanto pues no daba mi opinión en general y entonces claro, siempre está bien llevar a una chica guapa que sea discreta, que además es que lo de la discreción que se ve como una cosa positiva, a mí me parece un horror, pero de hecho la prensa rosa todo el tiempo, mujeres, parejas de famosos, deportistas, ellas no hablan. Siempre el titular es la discreta vida de... Sí, o sea, el adjetivo discreta es como algo muy positivo. Muy positivo en las mujeres. Sí, en las mujeres, exacto. Y entonces, claro que me ha traído problemas y ya con el que me casé, pues ya ni te quiero contar, porque es que éramos 2 mundos totalmente diferentes. O sea, eso estaba abocado al fracaso desde el día 1, no entiendo por qué hice eso. Cuando él se dio cuenta, bueno, a lo mejor en ese momento estabas enamorada. Ya, pero no te puedes enamorar de un facha. No te puedes, es que eso tú es no puedes fatal. tener ¿cómo era esa frase que te dijo a ti? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Ya. Espera, que me he olvidado. Sí, que hasta el más facha se vuelve rojo por un polvo. Exacto. Esa frase es la que yo me quería acordar. Pues mira que era facha que ni con polvo se volvió rojo. Entonces, imagínate, es que luego hay fachas ahí ya pero tú dices que tú no podrías compartir la vida, luego ya un momento loco lo tiene cualquiera. Un momento loco, si no me habla de nada, sí. Pero tú no podrías compartir la vida con una persona que no compartiera tu ideología. No puedo, porque eso pasaba. O sea, para todo en la vida tienes que llegar a consensos y no te quiero decir para criar a un hijo, ¿no? Y entonces yo hay ciertas ideas, pues que no, que yo lo de coger al niño y llevarle a los toros... No, de hecho, con Feliciano tú tenías discusiones muchas veces, porque además Alba tiene muchos amigos gays. Sí. Exacto. Bueno, una mujer que está en un medio totalmente diferente. No, solo tengo amigos gays, creo que tengo 2 heteros, los pobrecitos, que son los raros. Y entonces, claro, a mi boda, pues todos, y me acuerdo pues que el hermano me dijo una barbaridad y claro, le tuve que responder con otra más gorda. Dentro de la evolución de Alba, la evolución pública, que en la que nosotros hemos visto, ella ha vivido la suya, pero la que hemos visto desde fuera, desde ese 2007 en el que comenzó en ese programa Supermodelo, ha trabajado en televisión, en multitud de programas del corazón, ha participado en realities como Supervivientes, como Gran Hermano, Bake Off. Pero la verdad es que yo cada vez que pongo la tele y ella aparece, a mí siempre me sorprende. Caudal de agua dulce con desembocadura y forma verbal de reír. Río. Correcto. ¿El ciclismo de montaña es deporte olímpico? Sí. Correcto. Mes en que se celebra en Madrid la verbena de la Paloma.
En agosto. Correcto. Presidente del gobierno que sucedió a Calvo Sotelo. Felipe González. Correcto. Código de mensajes a larga distancia que usa secuencias de puntos y rayas. Morse. Correcto. Verbo en infinitivo que significa hacer púas. Aquí participabas en el concurso El Cazador, que repetiste varias. Yo es que yo veía ese programa, porque por la tarde a esa hora estaba en casa. Y claro. Estupendo. Y gané mucho dinerito. Ganaste dinerito. Mucho, pero para las asociaciones, no sí, para mí. Sí. Y es verdad que, pero estas cosas, por ejemplo, son muy fáciles, ¿no? Que la gente luego a mí, ¡ay, qué bien! Has dicho unas cosas, digo, hombre, es que esto habría que saberlo, ¿no? Quiero decirte que no estamos ya en Telecinco, que esto es televisión española. Tú defiendes, y te escuchaba antes, que lo decías, tú defiendes, leed un libro, estudiad. En tu caso, ¿eso es una cosa tuya o en tu familia te decían, tú sé modelo, haz lo que tú quieras, pero lee, estudia? Sí, a mí desde siempre, o sea, yo me acuerdo que cuando estaba en el cole, mis padres me decían, por cada sobresaliente te premiamos con un libro. O sea, para mí los regalos han sido libros siempre. Y yo lo que quería era un libro. Y entonces lo he mamado, ¿no? En mi casa esto se... Pero porque además cuando eres mujer, y esto no es nada raro, tienes que, no demostrar, pero tienes que estar mucho más formada porque tienes que tener más capacidad de crítica, más capacidad de lucha y al final tener la lengua larga tiene que ir acompañado de tener también cosas en la mollera, porque si no, imagínate. ¿Y a ti te gusta tener la lengua larga? Me encanta tener la lengua larga y entonces para eso tienes que tener la cabeza amueblada, aunque no opines lo mismo que opinan los demás, pero por lo menos tener criterio y argumentos sólidos. ¿Y has estudiado durante cuánto tiempo? O sea, toda la vida. Es que yo se lo digo a mi hijo, por eso cuando ahora veo a niños pues que están estudiando para la selectividad, tal, digo, tranquilidad, que es que no se deja de estudiar. O sea, que cuando ponen, no, es que con 18 y luego ya terminas la carrera, no. Es que estudiar es algo que hay que hacer toda la vida, como comer, ir al baño, irte de vacaciones, o sea, no se tiene que dejar de estudiar. ¿Y tu hijo te ha salido buen estudiante? Bueno, algunas cosas sí y otras no, lo que le apetece. Es más de letras como yo, pero sí que es verdad que es un tío pues que tiene ansias de saber y al final, pues si no es tanto de hincar los codos, sí es de ir a museos, de viajar. De cualquier forma hay que formarse. Tú has estudiado publicidad, lo estaba buscando, criminología y ahora filología. Sí, ahora estoy con filología hispánica y además siempre en universidades públicas, no por nada, pero que está muy bien que nuestros impuestos vayan a cosas interesantes, importantes, que luego hay gente que quiere que no haya... todo. Exacto, privatizar todo. Entonces, pues bueno... ¿Y filología por qué? Bueno, pues porque había distrito abierto, quedaban plazas vacantes, me mandaron un mail y estaba de vacaciones y dije, o sea, siempre lo he querido hacer, pues venga, vamos a ello. Y estoy sacando notazas porque cuando estudias disfrutando es otro rollo. Es que... ¿Dónde están? ¿Quiénes son los amigos de Alba? Están, pues son mis amigos del cole de toda la vida, desde los 6 años, luego los que hice en la universidad y también gente del trabajo, pero muy poca, porque es verdad que yo sigo siendo muy naif y pienso que todo el mundo es majo, pero luego, claro, las puñaladas te van curtiendo y es verdad que de la tele menos. En el mundo en el que trabaja Alba, que tú conoces bien, Martín, ¿se generan amistades? Bueno, yo creo que hay. Lo que pasa que es verdad que ha cambiado mucho todo y además ahora hay muchísimos más representantes, managers, las cadenas de televisión y los medios tienen intermediarios. Entonces es verdad que ha cambiado mucho la relación de los periodistas con los personajes como Alba o como cualquier personaje mediático. Antes era mucho más directo y hemos perdido mucho acceso a muchos personajes porque ahora... todo ha crecido, se ha profesionalizado y hay más intermediarios. En el caso de Alba, por ejemplo, se representa a sí misma. Y de hecho, los personajes que se representan a sí mismos son los más interesantes, suelen ser los más interesantes porque ellos deciden qué hacen y cuando lo hacen están convencidos y no es que los lleva alguien de la mano Exacto. a hacer cosas como hay tantos que son como pollos descabezados. No, y es que yo muchas veces me decían, es que tu representante no te representa porque piensa cosas diferentes a ti, luego te conozco y eres una persona cercana y esta persona como que te quiere dar un tono que está muy bien pues para la gente que quiera darse tono, pero la gente normal que queremos trabajar, pues lo mejor es que tú te lo soluciones. ¿Hacia dónde va la carrera de Alba Carrillo? Pues si te digo la verdad, no lo sabes. No lo sé. Un poco a sobrevivir. ¿Tú de pequeña qué querías ser? Yo me imagino que feliz, ¿no? La carrera de preparados listos ya. ¿Y tú ahora trabajas en el mundo de la televisión? Estoy feliz, pero ¿sabes por qué? Porque aparte que me gusta la comunicación, puedo llevar a mi hijo al cole y recogerle, que para mí es la mejor. O sea, si me dices, ¿cuál es tu mejor trabajo? El de madre. Entonces yo quiero tener tiempo con él.
Y esto te lo permite. Esto me lo permite, me da el dinero necesario también para poder estudiar y todo eso, que cuando me dicen, ay, ¿cómo lo haces? Hombre, por favor, que trabajamos en la tele, quiero decir, que ya llegas con la escaleta preparada, solo llegas a maquillarte y a hablar, o sea, tampoco es... Entonces, lo raro es que no haya más gente que trabaje en la tele o en los medios de comunicación o toda esta gente que va a los photocalls y estudie y tenga tiempo de hacer más para cosas. hacerlo. ¿Tú mides las consecuencias de lo que dices o a veces cuando ya lo has dicho me había tenido que morder la lengua? No, porque como digo lo que pienso, pues aunque genere mucha expectación lo que he dicho, pero como estoy conforme con lo que he dicho porque es lo que pienso, pues no pasa nada. Porque dices lo mismo a la cara que lo que hablas detrás. Exacto. Y es verdad que intento, o sea, dicen, no, tengo filtro, de verdad, porque si no me tendría que coger la maleta, irme de España, del mundo, del universo. Alba Carrillo, ha sido un verdadero placer compartir Igualmente, este ratito Ángeles. de radio contigo. De verdad, ha sido un gusto conocerte. Gracias. Martín. Bueno, yo me voy feliz. Ahora, Yo vamos. sé lo que va a ser en el futuro Alba. ¿Sí? ¿Qué va a hacer? Presidenta del gobierno. Uy, Bueno. No creo, Si alguien- porque yo sé inglés y no me gusta irme con prostitutas. ni coger áticos en Madrid ni nada, no. Yo no voy a poder. Pero si alguien puede unir a las dos Españas, ella es Alba Alba Carrillo. Bueno, un beso, Alba, gracias. Un beso, gracias, Ángels. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. ¿Qué tal, Casal? Hola, buenos ¿cómo días. estás, Ángels? Francino, buenos Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? A ver, contadnos. Pues ya está aquí. Y no me refiero a la Cumbre de la Haya, que también AEMET va a emitir en los próximos minutos su primer aviso por ola de calor de este verano. Si nos parecía poco lo de junio, si estábamos encantados con esta tregua de las últimas horas, pues muy bien, pero a partir del viernes temperaturas que van a superar en muchos puntos los 40 grados. Y además en algunos casos con creces, así que mucho ánimo. Del resto, pues eso, nos va a coincidir todo en directo a partir de las 2, porque a las 2 está prevista la rueda de prensa de Rutte, del secretario general de la OTAN, a las 2:30 la de Pedro Sánchez, aunque todos estos horarios se pueden ver alterados porque la Cumbre de la Haya, esa importante cumbre, ha empezado con una hora de retraso, ya veremos cómo acaban dentro, porque hay bastante tensión en el ambiente por el 5%, por esa inversión en defensa, y donde Pedro Sánchez sin duda se ha convertido en el verdadero protagonista de esta cumbre, por su desmarque de Rutte, es decir, por su desmarque de Donald Trump y muchas más cosas, pero por la Haya evidentemente pasará el grueso del informativo y además en pleno directo. Pues mira, eso está bien, No porque está así mal. te van pasando No está cosas, mal. eso es fantástico. ¿Y tú, Francino? Los miércoles nos visitan dos grandes, Carlos Bollero y Santiago Sí. Greño Becerra, cada uno en lo suyo. Tendrías que separarlos así los días. No, me gusta siempre El subrayarlo miércoles. porque siempre nos dan alegrías. No, y hoy en el Club de la Escucha presentamos un podcast interesantísimo. Cuenta la historia de Begoña Urroz, esa niña que murió en 1960, víctima de una maleta bomba en la estación de San Sí. Sebastián. Durante medio siglo se pensó que había sido la primera víctima de ETA, pero no. Fue el Drill, un grupo terrorista portugués. Y este podcast magnífico de investigación cuenta el momento en el que la autora de esta investigación les dice a los padres lo que había ocurrido. Estuve en Barcelona, conocí a Xavier Montaña. Cada vez que tenía algo nuevo que contarles, iba a su cocina. Y es cierto. Él dice, lo confirma de que se drill. Y los tres nos sentábamos a charlar mientras tomábamos una infusión nosotras, un café Juan Luis. ¿Y en qué se basaba? Y algunas veces, muchas, hasta comíamos pasteles. Se basa en varias cosas. Una, que hubo una reivindicación en un periódico de Venezuela el día siguiente. Sí. ¿Así? ¿Y eso está contrastado? Sí. Que Le Monde sacó una noticia diciendo que había sido el drill. Os lo voy a leer, ¿vale? El título es: Los atentados son obra de una red antifranquista, el drill. 30 de junio del 60, de Le Monde. 2 días después, tú. Para la 3 días, policía ¿no? española, los atentados de bomba que han tenido lugar el domingo y el lunes en Las estaciones de Barcelona, Madrid y San Sebastián son obra de la red bautizada Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación, empleando a terroristas cubanos y habiendo establecido su cuartel general en Francia. Pero entonces, ¿cómo durante tantos años se sigue diciendo que es ETA? No lo entiendo. O sea, al final vas a pensar que es por puro interés. Su familia vivió en silencio durante medio siglo como parte de la lista de víctimas de ETA hasta que alguien les descubrió la verdad. Les explico lo que había pasado. Es un podcast magnífico, de verdad. Muy bueno, pues os escuchamos. De eso no se habla. Y este en concreto se titula Se llamaba como yo, porque los padres le pusieron a la siguiente hija Lo el mismo nombre que de la niña muerta. muerta. En fin. Os escuchamos, Muy chicos. bien. Hasta luego. No me mires, 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 déjalo ya. Que hoy no me he puesto el maquillaje y mi aspecto externo es demasiado vulgar para que te pueda gustar. No me mires, 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 déjalo ya.
entiendo que esta canción va dedicada a Pascual Donate. Buenos días. Buenos días. Que pareces la Macarena después de la restauración ya. Sí, algo así. Pero no, al revés. En tu caso sería al revés. O sea, tú estás como cuando la Macarena está bien. Puede ser. Porque no esta mañana a las 7:15... A ver, habla un poco. Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha bien? En la radio se lo oye bien, ¿eh? Una voz sexy, ¿no? Qué cabrito, porque en la radio se lo oye bien. No, al contrario, tiene la voz así como más grave. Más varonil, más intelectual, ¿no? De hombre de mundo. Sí, nada. Wow. Esta mañana sí, probablemente puede ser que estuviera como una dolorosa. ¿Para qué me lleváis Estabas siempre fatal esta mañana. Pero muy satisfecho por el deber cumplido. Que el deber es haber ido a las fiestas de tu pueblo. Sí, y he cumplido, sí, o sea que bien, he cumplido la tradición, me he portado, en fin. Portarse es darlo todo. Eso es, sí. Todo estupendo, como un profesional, vamos. No. Pero como cada mañana, claro, hoy he cogido, pues nada, me he lavado los dientes frente al espejo, he bajado en el ascensor que tiene espejos, he venido en taxi con el retrovisor apuntándome. He ido al lavabo aquí 2 veces, también, en fin, espejos por todos lados, pero no he sido consciente de mi rostro hasta eso de las 9:15, o habían pasado 3 horas desde que me desperté. Entonces, claro, yo me he preguntado, ¿podríamos vivir sin espejo? Madre mía. En mi caso, yo creo que... En tu caso, hoy te hubieran hecho un favor. Probablemente sí, pero he recordado a una mujer que conocí, vivía en cierta manera casi como una ermitaña en el desierto de Almería, ahí en Cabo de Gata, en el interior, y la mujer llevaba años sin espejo en casa. Y la mujer vivía estupendamente y años, se la veía lozana, se le veía bien, o sea, y se la veía sí, no, ya bien peinada, lavada, todo, o sea, no tenía nada, pero llevaba años sin espejo en la casa. Yo la entiendo porque yo he desarrollado una capacidad con esto de coger tanto transporte público para venir hasta aquí y hasta el mundo, que es que me puedo maquillar primero en el transporte público, que ya dato, y luego sin espejo. O sea, tú ese rabillo del ojo que llevas, me lo hago yo sin mirarme. ¿Te haces ese rabillo sin mirarte? Os juro, un día me traigo el eyeliner y me lo hago de la yo creo que un día tienes que hacer eso. ¿Cómo es posible? O sea, yo me dejaría un ojo grande y otro pequeño. Yo, si con espejo ya me cuesta. Hay aplicaciones en el teléfono, ¿no? Hay aplicación de espejo, ¿no? En el teléfono. Pero te abres la cámara. La cámara, Severino. No, pero que hay incluso aplicaciones. Bueno, que la cámara, vale. como si fueras a hacer un selfie. Claro, la cámara frontal con espejo. Sí, no, pero que aparte creo que hay aplicaciones de tipo espejo. Sí. Yo no la conozco, yo me hago como si me fuera a hacer una foto. Ya. A mí es que eso me deforma la cara y ahí me sale mal el rabillo. Esto es una cosa de Mejor sin mirar. Pero tú necesitas espejos en tu vida. A mí me encanta. Otra cosa es que sepas hacerte el rabillo del ojo sin espejo, pero tú necesitas espejos en tu vida. A mí me encanta mirarme al espejo. Ojalá pudiera decir que no. Lo importante en el espejo es no mirarle a los ojos a quien te mira desde detrás del espejo. Madre mía, Severino. Por favor, pero bueno. Severino, sí, como le miren más de un segundo ya. Yo si todos viviéramos sin espejo, yo estaría de acuerdo. Pero claro, no vale que unos tengan espejo y otros no. Claro. Claro, si todos vivimos sin espejo, yo estaría encantada. Sí, pero a mí me pasa que yo me miro mucho también, pero inconscientemente. Además, yo voy por la calle, me voy por un escaparate. Sí. ¿Te vas mirando los escaparates? Me miro los escaparates. O sea, y digo, pero por favor, pero basta ya. Pero lo hacemos todos. A mí me encanta mirarme al ojo y digo, mira qué chica más maja. ¿Qué pasa por ahí? Pues ¿no? Sí, a mí me ha pasado una cosa desde que me mudé de casa, que resulta que el baño de mi casa nueva tiene una luz maravillosa que favorece una barbaridad. Entonces yo salgo de mi casa pensando que voy divina y luego llego... Pero te voy a decir que la luz de los baños de la 8ª planta de la cadena SER no favorece nada. Claro, el contraste es brutal. No, la tuya a lo mejor es muy buena, pero es que esta es muy mala. Yo me llevo unas decepciones. Es muy mala. Mejor sin espejo siempre, ¿no? Pues sí. Yo es que, por ejemplo, casi no lo uso para afeitarme y por necesidad, porque a diferencia de truchado... Pero si llevas barba. Sí, pero bueno, normalmente me quito un poco los pelos que se están cerca del cuello del moflete. Vale. Pero a diferencia de truchado, yo no sé hacerlo sin mirarme. Dicho esto, si me dejase barba larga como tuve en el pasado, no necesitaría espejos para nada. Bueno, pues una opción. A prueba. Hoy por hoy. No cualquiera se me acerca, yo lo sé. Vamos a ir terminando. Está aquí Ana Usle, que no estaba porque se estaba mirando al espejo. Uy, ojalá. Dale, Ana, último compás. Me sale humo de los ojos, de los oídos, de las manos. He estado editando la entrevista de Alba Carrillo. Que podríamos ponerla entera otra vez. Entrevista con más titulares. Entera otra vez. De hecho, te pido 1 minuto de Alba Carrillo para cerrar el programa. En 1 minuto también, la entrevista en podcast ya para que se la escuchen. Llegó un momento en el que dije, la opción es ser tú o vivir en este cuento inventado por otros. Pero ¿sabes lo que pasa? Que hay gente que no habla porque no puede hablar, no tiene criterio, entonces es mejor porque no tiene nada que decir. Exacto, entonces es mejor ser enigmático. ¿Tú opinas de política sin ningún tipo de problema? De hecho creo que hay que opinar. Yo soy progresista. Creo que
que el mundo hay que cambiarlo, que estamos cada vez más cerca de dar pasos para atrás, o sea que las cosas no las tenemos ya por añadidura y hay que hacer mucha fuerza constantemente. Y entonces, claro que me ha traído problemas y ya con el que me casé, pues ya ni te quiero contar, porque es que éramos dos mundos totalmente diferentes, o sea, eso estaba abocado al fracaso desde el día 1, no entiendo por qué hice eso. Cuando él se dio cuenta, bueno, a lo mejor en ese momento estabas enamorada. Ya, pero no te puedes enamorar de un facha. Martín. Bueno, yo me voy feliz. Yo sé lo que va a ser en el futuro Alba. ¿Sí? ¿Qué va a ser? Presidenta del gobierno. No creo, ¿eh? Si alguien... Porque yo sé inglés y no me gusta irme con prostitutas. ni coger áticos. Áticos, ahí se lo he cortado mal. Pero lo has cortado mal, que conste que no la hemos censurado, que has sido tú que has cortado mal. En podcast está entera desde ya mismo. Mañana, a partir de las 6 volvemos, les esperamos, pongan el despertador. Hoy por hoy, Àngels Barceló. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.